Cierta nostalgia agudiza su voz cuando se refiere al poco apoyo que recibió el padre de su esposo antes de morir. Su indignación aflora cuando menciona el viento del desierto o la gente que no cuida su espacio de trabajo. Imagínate tener que soportar todas esas condiciones y recibir como única recompensa el despertar cada mañana acompañado de los restos fósiles de seres que vivieron hace millones de años. Decisiones que la hacen protagonista de una historia que ha llegado a poner a Sakako dentro de las más prestigiosas colecciones paleontológicas de nuestro planeta. Una relación muy especial que solo Josefina nos puede contar. Cuando llegamos a Sakako, conocimos al motor de impulso de este museo. Ella, quien aún recuerda como si fuera ayer los hallazgos que hacía junto a su esposo Carlos Martín hace más de 3 décadas, tiene el sueño de continuar con el legado de este importante patrimonio nacional. La cabeza de morsa que hemos traído de arriba, de caracoles le hemos traído así, subiendo, bajando. Y yo le he ido a traer la cabeza de morsa. Eso pesaba, ese hueso compacto, una fosilización maldita, como decir esto. Piedra, total, el colmillo, piedra total. Tenía su colmillo y yo tenía un colmillo así y la puntita le faltaba. El otro sí era completito el colmillo de la morsa. Hoy, sus mascotas y su querido nieto Tiago son los únicos testigos de esta sacrificada labor a sus 67 años. ¿Qué hago mañana? Esa tierra de ahí porque viene para acá. Ese trailer que ha venido, removido todo. La tierra. Ella vive sola aquí en Sakako. ¿Ustedes se imaginan lo que es estar en este desierto todos los días sola? Valorizar todo lo que ella ha hecho, reconocerlo de alguna manera. Este museo, si va a funcionar, si todo este proyecto va a funcionar, va a ser gracias a ella. Josefina no pasa desapercibida en la retina de la identidad nacional. Sus hallazgos y amor por los fósiles la convierten en una pieza importante en la historia de la paleontología del Perú. Labor que podría generar un impacto positivo en el desarrollo económico y cultural de la región, el cual necesita de más proyectos y gestores que, como Josefina, trabajen con el corazón en la difusión y puesta en valor de nuestra milenaria diversidad. Una habilidad que aprendió junto al amor de su vida, llevándola a inolvidables aventuras por el caluroso desierto y que, desde aquella vez, comparte con los investigadores, visitantes y actores de este eje integrador llamado turismo. Vivir en el desierto y ser la protectora de los vestigios paleontológicos más importantes del país no es una tarea fácil. Todo el esfuerzo que ha construido durante años se ve amenazado por la improvisada gestión pública a nivel nacional y la limitada participación de las entidades educativas que no aprovechan como se debe este tipo de recursos.
El legado de Sacaco y de la familia Martín ahora permanecerán seguros gracias a la restauración de su museo. Hagamos que el sueño de Josefina no sea en vano. Abramos nuestro corazón y empaticemos con el amor de aquellos que hacen cosas maravillosas para cultivar nuestra identidad, el principal ingrediente de nuestra grandeza y lo único que podrá impulsar el desarrollo del Perú.